Religión, amados, o reino. La Biblia nos enseña de estas dos cosas muy importantes que hoy quiero que a la luz de la palabra podamos, amados, ir entrando en ese conocimiento de lo que Dios quiere hacer en este último tiempo. El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, y dice la palabra que porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. La palabra religión, amados, significa ligar o es un conjunto de reglas que son aquellas actividades que ligan al hombre o supuestamente ligan al hombre con Dios en cierta manera. Todos tenemos una religión interna, lo sepamos o no, pero eso está interno, porque desde la creación del hombre fue diseñado el hombre. Cuando hablamos de hombre nos referimos a la mujer también. Fue diseñado para adorar, totalmente para la adoración. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es una dimensión de la gracia de Dios que libera al ser humano de la esclavitud pecaminosa. La oposición o la posición de Jesús sobre el reino fue evidente y concluyente desde el inicio mismo de su predicación. Él comenzó hablando del reino, amados, habló más de 145 veces del reino y solamente 2 ocasiones habló acerca de la iglesia. En otras palabras, Jesús le dio una gran importancia al reino. Pero ¿cómo comienza el reino? Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio. Diga, levante su mano por favor y diga dominio. Dominio. La palabra dominio en el hebreo quiere decir reino. Entonces dice la palabra: y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, el ganado y todo en la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó, hombre y mujer. Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan, míralo otra vez, habla, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Aquí vemos, amados, que desde el inicio Dios establece al hombre, le hizo un hábitat al hombre. Creó primero el mar, luego creó los peces. Si usted ve, primero creó la tierra, los animales, la vegetación, y cuando todo estuvo hecho, entonces creó al hombre. Y después creó a la ayuda idónea. Y en ese lugar donde los estableció Dios, no es ese lugar, amados, los arqueólogos han buscado a dónde estuvo el Edén, a dónde estuvo ese paraíso, pero no lo han encontrado, porque es un portal de los cielos que se abre, donde la voluntad de Dios se manifiesta. Ahora, este hombre y esta mujer estuvieron ahí trabajando, poniéndole nombre a los animales, a las plantas y a todo lo que se movía. Pero también dice la palabra en el capítulo 3 que había un ser llamado la serpiente. Y esta serpiente, amados, vio, porque se cree, según los grandes teólogos, dice que Satanás, antes de caer, antes de encontrar el orgullo, la soberbia en el corazón,
era el ministro de adoración del cielo. Y cuando adoraba, él se prendía en fuego y en una luz. Por eso le dicen Lucifer. Entonces, eso se encendía en adoración y él creía que él había sido creado para recibir adoración y no dar adoración. Entonces cuando Dios lo destrona, lo saca, entonces él va y destruye todo lo que encuentra a su paso. Cuando Dios nuevamente establece, vuelve, dice la palabra, que todo estaba oscuro y vacío, porque se cree que en el descenso él destruyó totalmente todo. Entonces Dios viene nuevamente a reedificar lo que un día había estado perfecto. Ahora, entonces, volviendo al punto, es que el hombre es puesto en ese lugar para que adorase a Dios. Pero Satanás sabía que él había sido movido y que ahora el hombre tenía dominio sobre él. Todo el dominio había sido entregado. Entonces busca una manera. La manera fue de poderlo sacar del dominio, fue engañándolo y haciéndole ver que él podía llegar a ser como Dios, que él podía tener la misma habilidad que Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando lo engaña al hombre, engañó primero a la mujer, pero el hombre, amados, el hombre no pudo acobijar a la mujer y hacerla sentir que había fallado, sino que se comprometió juntamente con ella a ceder aquella propuesta que le habían hecho. Cuando esto sucede, amados, dice la palabra que Dios fue y buscó al hombre. En el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí vemos la primera manifestación religiosa con fines, amados, claros de poder adorar, donde se establece en este hombre y en esta mujer, ellos hicieron delantales para cubrirse, porque ahí ellos ya habían salido totalmente del propósito. Ahora, cuando salimos del propósito de Dios, no estamos, amados, cuando escuchamos la voz de Dios, nos sentimos desnudos, nos sentimos impuros, sentimos que decimos la verdad, la he regado. Ahí viene, amados, el recordatorio del pecado, el temor, el miedo, la vergüenza, donde ellos tienen que taparse para poder quizás escuchar a Dios o tener un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la religión, amados, la religión te enseña que el buscar a Dios es de afuera para adentro. Pero el reino te enseña que es de adentro para afuera. Porque cuando Dios crea al hombre, y dice la palabra, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había una vergüenza en ellos. ¿Por qué? Porque ellos, amados, estaban correctos, estaban bien. Entonces, al descubrirse su alma y revelarle al enemigo dónde estaban ellos, ellos en la zona de la luz, le dieron, amados, la coordenada, el mapa existencial. Revelaron los códigos de conducta expresadas por Dios para ellos. Salieron de esa voluntad. Ahí, amado hermano, Satanás sabía que si les interrumpía la comunicación que tenían con Dios, ese día totalmente entraba la religiosidad a sus corazones. Una de las cosas más terribles que le puede ocurrir a un creyente, a un cristiano, es cuando permite que la religiosidad se anide en el corazón. Porque cuando la religiosidad se anida en un corazón, amados, ahí es donde comienzan los dedos acusadores. Ahí usted ve a Adán que le dice, fue ella. Le dice. Ahí usted ve a la mujer señalando, fue ella. Entonces ahí vienen los dedos acusadores.
Pero cuando todo está en el reino, amados, usted no se enfoca en los problemas ajenos. Usted se enfoca en sus propios asuntos, porque usted dice internamente: necesito un toque de Dios. Necesito que Dios restaure mi vida. Entonces ahí podemos ver, amados, cómo comienza, cómo se sale del propósito de la adoración y se entra en lo que es la religiosidad. Y desde ese entonces hasta el surgimiento de Jesús, vemos solamente a hombres, a pequeños hombres, pequeñas familias que agradaron a Dios, hombres y mujeres también que agradaron a Dios. Pero la comunicación fue intermitente. Nunca fue exactamente como en el principio. Nunca fue, amados, como desde el momento de Adán y Eva. Por eso, amados, cuando vemos que Juan el Bautista prepara el camino a Jesús diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, ahí comenzamos a ver la manifestación demoníaca nuevamente. Dice la palabra que Jesús dice que cuando fue a hacer la voluntad de Dios y a entrar a las aguas del bautismo, el cielo se abre. Y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero cuando esa voz se abre y llega, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. ¿Por qué área fue la primera que buscó Satanás? Tentar a Jesús. Se va directamente por el área de la comida. Lo mismo que sucedió en el Edén está volviendo a suceder en el desierto con Jesús. Porque Satanás estaba buscando, amados, a Jesús, sacarlo, interrumpir su comunicación con Dios. Así como lo hizo en el principio, lo quería volver a hacer nuevamente con el segundo Adán. En Corintios dice la palabra que el primer Adán nos vendió al pecado, pero el postrer Adán nos resucita, nos da vida, nos da el poder, amados, para poder vencer. Ahora, cuando Jesús, dice la palabra, que terminó ese tiempo de ayuno y oración, entonces llegaron los ángeles y le servían. Pero ahí, amados, nuevamente comienza una manifestación, porque el reino de los cielos se había acercado. Ese reino de los cielos trajo manifestación demoníaca. Nunca antes en la historia se había podido ver cómo se manifestaban los demonios hasta en el tiempo que aparece Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina lleno del poder de Dios, las manifestaciones demoníacas van a comenzar a manifestarse sobre la vida o en el ambiente donde usted vaya. ¿Sabe por qué? Porque al enemigo lo que más le molesta, lo que más le cruje es cuando el reino de Dios se está estableciendo en un hogar, cuando el reino de Dios se está estableciendo en una familia, cuando el reino de Dios se está estableciendo en una mujer, en un hombre. No sé si usted ha escuchado esta palabra o esta frase: esa gente tiene un infierno allá en su vida. ¿Sabe por qué? Porque han permitido que se manifieste más la oscuridad en sus vidas. Porque se manifiesta el reino de Dios o se manifiesta el reino de Satanás. Hay personas, amados, que viven una vida amargada, que viven una vida en desorden, que viven, amados, ¿por qué? Porque perdieron el dominio. La palabra del Señor dice que Dios le dijo al hombre: dominen la tierra, soyuguen la tierra. ¿De cuál tierra está hablando, amados? Está hablando de su propia vida. Porque la palabra dice que nosotros somos polvo y que al polvo volveremos. ¿Y qué le dijo a la serpiente? Polvo comerás. Entonces, la comida de la serpiente es el polvo. La comida del enemigo es buscar destruir nuestras vidas. Pero el Señor dice en la palabra que Él vino a destruir las obras del diablo. Cuando la palabra dice que si nosotros nos conectamos con Dios,
tenemos una comunicación con Dios, una comunión con Dios, lo primero que comienza a suceder en su vida es que usted comienza a establecer principios en su vida, comienza a establecer una disciplina personal y usted dice, no estoy dominado por las circunstancias, no estoy dominado por la ansiedad, no estoy dominado por los problemas que tengo a mi alrededor, porque el reino del Señor está sobre mi vida y ese reino está trayendo una manifestación de adentro para afuera. Cuando Jesús, amados, llegó a la tierra y comenzó el ministerio, Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Había un gobierno de facto, pero Israel también estaba dividido en tres grupos. Estaban los fariseos, aquellos, amados, los fariseos religiosos del momento, que ellos tenían una religiosidad o una supuesta relación con Dios que era de afuera para adentro. Para ellos más era la apariencia. Entre más ellos les gustaba orar en las plazas para que la gente los viera. Y les gustaba decir, mira, ese sí es un gran creyente. Ese sí tiene una gran relación con Dios. Estaban también los publicanos. Los publicanos, ellos eran los que se habían unido a Roma. También estaban los celotes, los que eran celosos por sus raíces judías e intentaban derrocar al gobierno romano a través de la violencia. Pero también estaban los esenios. Los esenios era el grupo conservador, que ellos se habían apartado en provincias, muchos habían hecho cuevas para esconderse y no contaminarse con el gobierno romano y mucho menos con los fariseos, los celotes y también los publicanos. Pero cuando aparece Jesús, Jesús toma de los cuatro grupos para ser sus propios discípulos. Personas que pertenecieran a esos cuatro grupos para ser uno solo, y lo que les habló a ellos: todos ustedes están totalmente equivocados. Vamos a cambiar las reglas. Esto no es religión, esto es reino. En el reino, amados, lo que Jesús habló en el reino, les enseñó acerca que la religión, amados, crea en el participante una falsa seguridad que no resiste la prueba de la verdad. Y casi nunca resiste en el religioso o en la religión lo que es la prueba del amor. La religión liga y esclaviza, pero el reino te libera. La religión posee una liturgia muerta, pero el reino posee adoradores en espíritu y en verdad. Usted ha leído en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, amados, dice la palabra que los hijos de Aarón y los hijos de Merari eran los que construían el templo, y la gloria de Dios ahí reposaba. Pero llegaba un momento que esa nube comenzaba a levantarse y a moverse. ¿Qué hacían los hijos de Aarón y los hijos de Merari? Desarmaban el templo y iban siguiendo la nube. Nunca se quedaron con el templo. ¿Qué ha pasado hoy en día? Que nos hemos quedado con los templos, con la religión, con la liturgia, pero la presencia de Dios ya no está ahí. Tenemos, amados, como padres de familia, como cabezas de hogar, como cristianos que hemos conocido a Dios, nunca permitir, amados, quedarnos con la liturgia, quedarnos con los hábitos o quedarnos, amados, solamente con la religiosidad y la presencia de Dios se ha ido. Tenemos, amados, que seguir. Tenemos que ver hacia dónde se está moviendo. La palabra dice que en el principio, dice que todo estaba destruido, estaba vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En otras palabras, el Espíritu de Dios se sigue moviendo en el ahora. Y tenemos que entrar, amados, salir de la religión y entrar al reino. No se trata de los problemas ajenos, no se trata de la higiene espiritual del otro, se trata de mis propios asuntos no resueltos que necesitan venir a los pies de Jesucristo y entrar en una relación con Él. Porque cuán fácil es, amados, llegar a un lugar y ver las fallas de otros. Ver, amados, los problemas de otros. ¿Y por qué no ver los míos? Por eso la Biblia dice
dice la palabra en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de un pobre de espíritu, amado, no está hablando monetariamente, está hablando espiritualmente. Aquel que dice: yo necesito de Dios, yo necesito de su perdón, yo necesito recibir la gracia, yo necesito ser desarraigada toda hipocresía de mi vida, todo orgullo de mi vida, todo aquello que me estorba, todo aquello que me nubla la mente para conocer y tener una relación con el Eterno. Entonces, amado, dice la palabra que esa persona viene con un espíritu pobre, necesitado de la presencia de Dios, y ahí la presencia de Dios se manifiesta. Cuando usted venga a la casa del Señor, amado, no traiga expectativas de que algo Dios va a hacer en su vida. Traiga expectativas de que Dios lo va a tocar. Traiga un corazón abierto. Muchos, amados hermanos, han perdido, amados, esa sensibilidad en el espíritu. Están esperando que el grupo de alabanza los convenza. Están esperando que el ambiente los convenza. Aquí usted no viene a esperar que alguien lo convenza. Usted viene juntos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí usted va a recibir lo que Dios tiene para su vida. Ahí Dios se va a mover. Ahí Dios lo va a restaurar. Ahí Dios lo va a libertar. Ahí Dios va a traer transformación a su vida. Ahí usted va a comenzar a nacer de nuevo. Ahí Dios hará lo que tiene que hacer en su vida. Porque recuerde que la religión mata, pero el reino trae vida. La religión oscurece y endurece el corazón, pero el reino aclara la mente y sensibiliza el corazón. La religión divide, pero el reino une. La religión, amados, crea barreras sociales, pero el reino la supera. La religión le da culto al hombre, el reino no le da culto al hombre, le da culto a Dios. La religión hace promesas, el reino tiene realidades. La religión es una aspiración, el reino de Dios es una convicción y manifestación. La religión tiene imágenes, el reino tiene hombres y mujeres que le adoran al Rey de Reyes. La religión tiene pasión, el reino tiene amor y compasión. La religión tiene causa, el reino te perdona. La religión te dice: quítate, el reino te dice: ponte, que yo voy a hacer algo glorioso en tu vida. En otras palabras, cuando tú entras de la religión al reino, hay un cambio. Por eso Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay cosas que aprendimos en la infancia, creyendo que esa era la manera que agradaba a Dios, pero estaban lejos de la voluntad de Dios. Hay cosas que tenemos que desaprenderlas, tenemos que olvidarlas y a conectarnos con el Eterno. Recuerda lo que Jesús dijo. Jesús dijo: dos cosas tienes que hacer, y ahí se resume la ley y lo que hicieron los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el amor, amados, se manifiesta, cuando el amor se manifiesta en nuestras vidas, amados hermanos, comenzamos a tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Menos dedos señaladores y más a manos amigas que levantan a otros. No nos enfocamos en los errores de otros, sino en las habilidades, en lo mucho que puede darle al Eterno. ¿Sabe por qué? Cuando Jesús caminó en la tierra, amados, quien tenía el poder y la autoridad de apedrear, nunca lanzó una piedra a aquella mujer que iban a matar. Cuando Jesús tenía todos los argumentos y no tenía mancha en él, nunca señaló a nadie diciéndole: eres demasiado pecadora como para que derrames ese perfume sobre mí. Nunca rechazó a nadie que le llegó. Nunca, amados hermanos, fue la causa. Nunca se sintió o nunca
les dijo a la gente: ¿sabes qué? Soy demasiadamente higiénico espiritual para que tú, siendo un pecador, te acerques a mí. Y a veces hemos entendido en la religiosidad que somos tan limpios, tan puros, que no podemos juntarnos con otros. Que somos tan elegantes que no me junto con fulano porque en realidad me va a echar a perder mi relación. Cuando Dios nos manda a que llevemos su mensaje, ¿cómo van a oír aquellos que están perdidos? Aquellos que no hay nadie que les tienda una mano. Si hemos entrado en la religiosidad, que en vez de tender una mano, tiramos una piedra. Que en vez de dar una palabra de aliento, lo primero que hacemos es lastimar. Por eso, religión y amor son dos palabras que no caben. No son amigas. Tiene que ser reino y amor. La palabra dice que cuando Jesús juntó a aquellos, que era gente tremenda, dice que eran gente del vulgo, o sea, gente que ningún maestro de la ley se acercó a ellos. Pero cuando se acercó Jesús y los reunió, dice la palabra que los amó a ellos. El amor, amados, fue que cautivó el corazón de aquellos hombres. Cautivó el corazón y les abrió el corazón para que recibiesen lo que Dios quería darles a sus vidas. Porque cuando la revelación del reino viene sobre nuestras vidas, algo glorioso sucede. Un día los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando oren, digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Les enseñó a no ir para allá arriba, porque la religión nos enseña hay que ir para allá arriba. Pero Jesús enseñó: traigan el reino a la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, el Señor está en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere, hermano Julián, es que traigamos el reino del cielo a nuestras vidas. El reino del cielo, amados, no es un edificio, no es un lugar, no es una ciudad. El reino del cielo, Jesús lo dijo. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17. Dice la palabra que Jesús le dijo a los fariseos, le preguntaron, ¿y dónde está el reino? ¿Cómo es el reino? Jesús le dijo, dice que les dijo a estos hombres, cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencias. Muchos podían pensar que iba a venir con cohetes, con tropas, con carros a caballo, etcétera, pero no vendrá con advertencia. Les dijo: miren, aquí está o ahí está, porque el reino de los cielos o el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de los cielos está en medio de ustedes, pero ustedes lo han sacado totalmente y está en medio de ustedes. Muchas veces, como iglesia, como familias, podemos creer tener a un Jesús que nosotros mismos lo hemos sacado para afuera. Y preguntamos: ¿y dónde está Jesús? Y nosotros mismos lo hemos sacado con nuestras acciones. Lo hemos sacado con nuestras
propias decisiones. Jesús les dijo a ellos: allá está. Dice la palabra también en el libro de Juan capítulo 5 versos 15 al 18. El hombre se fue y declaró. Jesús sana a un paralítico. Y este hombre fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y mire la palabra que dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día sábado. Pero Jesús le respondió: mi Padre a esta hora trabaja y yo también trabajo. Por esta razón los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús vino, amados, dice la palabra, amados, que la religiosidad era tal, y según algunos se cree que los religiosos habían hecho de la ley su propio Dios. Ellos no les importaba otra cosa, porque eran los policías espirituales que andaban viendo el pecado ajeno. Mira, porque ellos no les importaba que aquel hombre estuviera 38 años tirado en una camilla. A ellos lo que les importaba era el día sábado. No les importaba el sufrimiento ajeno. Lo que les importaba ellos era sentirse bien consigo mismo, porque habían frenado a otros de hacer lo correcto. Miren la religiosidad tan perversa. ¿Cómo puede ser? Hay mucha gente que está intentando levantarse de un mundo hecho pedazos. Y cuando intenta levantarse, en vez de decirle tú lo vas a lograr, a veces la palabra que recibe es la palabra que desanima. Hermanos, y usted también que nos ve en las redes sociales, no sea un fariseo más. No seamos un fariseo más. Seamos los que establecemos el reino. Seamos los que edificamos a otros. Seamos los que levantamos los brazos de otros. Dios no nos ha llamado a fiscalizar o a supervisar la santidad ajena, sino a conectarnos con el reino, sino a bendecir a otros, sino a ser esa luz que alumbre a otros donde quiera que nosotros nos movamos, donde quiera que nosotros estemos. Que por ninguna causa nosotros matemos el llamado de otros. Porque si hay algo que Jesús lo dijo y hoy más que nunca lo necesitamos, es la compasión, el amor al prójimo, el amor a aquel que más lo necesita. Porque muchas veces, amado hermano, cuanto más merecíamos desprecio, cuanto más la habíamos regado, cuanto más nos habíamos portado mal, cuanto más pecado habíamos cometido, era cuando más necesitábamos un abrazo, era cuando más necesitábamos una palabra de consuelo. Seamos lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús dijo: y en esto los conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Es en el amor. No es en cuánto oramos, cuántos años llevamos de ministerio, cuántos años llevamos de uno y lo otro, sino en el amor. Y el amor comienza, amados, en cuidar. Si no tenemos nada productivo que decir de otra persona, preferiblemente no decir nada. Ayudamos mucho cuando juzgamos menos. Amémonos los unos a los otros y demostremos amor a aquellos que también lo necesitan. Nos ponemos en pie, por favor.
Padre, damos gracias. Damos gracias por su amor y por su misericordia. Porque suyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. Dios del universo. En esta hora, Señor. En esta hora, Dios mío. En esta hora, Señor. Levante sus brazos ahí. Ahí donde está. ¿Cuántas veces, amados, hemos recibido pedradas? Hemos sido golpeados, lastimados. Que obviamente nos acordamos de las que recibimos, pero no las que dimos. Pero hoy nos acercamos delante de ti, Señor. Nos acercamos delante de ti, Señor, pidiendo perdón, Señor. Por las veces, Dios mío, que hemos dejado que la religiosidad abunde en nuestras vidas. Hoy nos arrepentimos de toda religiosidad, Señor, y le abrimos el corazón al reino, Padre. Porque su palabra dice, aleluya, que si no nacemos de nuevo no podemos heredar el reino de Dios. Y en esta hora, amado Dios, yo ruego delante de ti, amado Dios, aquí juntamente con tu pueblo, con tus hijos, Padre, rogamos, Señor, que su presencia se manifieste en nuestras vidas. Que su presencia fluya en lo más profundo del corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, desarraiga, Dios mío, aquellos recuerdos del pasado, Dios del universo. Aleluya. Aleluya, aquí está el Señor sanando el corazón. Veo corazones rotos, corazones heridos. Pero aquí está el Señor que quiere sanarte. Aquí está el Señor que quiere libertarte. Aquí está el Señor que trae sanidad. Aquí está el Señor que comienza a hacer la obra sobre su vida. Aquí está el Señor en este lugar. Aquí está el Señor en este lugar. Dios del universo, sana los corazones, sana las vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que se rompe todo lazo religioso que te ha impedido ver la manifestación de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está y diga: Señor Jesús. Una vez más: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. En esta hora, Señor, te acepto como mi Salvador. Perdona, Señor, mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, se quiebra por el poder de la palabra. Se quiebra por el poder de la palabra toda opresión. Se quiebra por el poder de la palabra toda esclavitud mental. Se quiebra todo argumento del diablo que ha marginado, que ha retenido, que ha querido estorbar tu alto llamado en Dios. En el nombre de Jesús, todas voces negativas que han llegado a la mente, en el nombre de Jesús, que te ha hecho sentir inferior a tu alto llamado, pero en el nombre de Jesús de Nazaret se rompe por el poder de la palabra. Y declaro en el nombre de Jesús libertad. Como dice la palabra, si el Hijo del aleluya, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús de la angustia. Sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé libre en el nombre de Jesús. Se rompe
ahora por el poder de la palabra, todo paradigma mental, toda estructura en la mente, aleluya, en la familia, en la salud, en las decisiones, ahora por el poder de la palabra, ahora por el poder de la palabra. Y viene un nuevo tiempo sobre tu vida. Viene un nuevo tiempo sobre tu casa. Aleluya. Aleluya. Aquí está el poder del Santo de Israel. Aquí está el poder del Santo de Israel. En el nombre de Jesús. 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 Poderoso Dios. Levante su brazo un momento más y adore al Señor, que Él está aquí en este lugar. Aquí está el Padre. Aquí está el Hijo. Aquí está el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Aquí está el Señor.